estábamos... Biblia. La autoridad de la Biblia es un tema muy importante porque ha sido cuestionado a lo largo de muchos años por la Iglesia. Esa autoridad está expresada en su palabra, por lo tanto, su palabra es la máxima autoridad en la Iglesia y dentro de la Iglesia. Eso los cristianos, pero Roma nunca ha estado de acuerdo. Vamos a ir viendo poco a poco cuál es la posición de Roma, pero para nosotros que estamos, digamos, en la Iglesia cristiana, desde la Reforma hasta nuestros días, tenemos el concepto de la sola escritura, ¿no? El concepto de la sola escritura es que dice que la Biblia es el único libro que tiene autoridad dentro de la Iglesia, ¿no? No puedes tener, digamos, una posición en la cual digas, bueno, yo soy cristiano y yo tengo una relación con Jesús y así vivo mi vida, pero yo la Biblia no la leo mucho. Sí, a veces la ojeo, recurro a ciertos párrafos de la Biblia, pero más que todo mi cristianismo es una relación de día a día con Jesús. Eso es súper común escuchar, ¿no? Es muy común escuchar ese tipo de argumentos de personas que normalmente no leen la Biblia, y por supuesto la Biblia no es un libro autoritativo dentro de sus vidas, ¿no? O la ojean o la tienen como un libro de referencias para algunos versículos, ¿no? Pero acá el problema es que si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, quiere decir que estamos diciendo que Él ejerce su señorío sobre nosotros. Y si nosotros no hacemos caso a la Biblia, no leemos la Biblia, ¿cómo ejerce su señorío sobre nosotros si nosotros no sabemos lo que Él quiere? ¿Cómo nos muestra sus caminos? ¿Cómo nos muestra sus ordenanzas, sus decretos, sus mandatos, sus enseñanzas, sus directrices en nuestra vida si nosotros no leemos ese libro que expresa justamente todas esas cosas? O sea, por un lado decimos que Jesús es nuestro Señor, pero no sabemos lo que nuestro Señor quiere de nosotros, porque Él ha expresado su palabra en ese libro, y si ese libro no lo leemos, pues estamos cayendo en una contradicción, ¿no? Sí, porque Cristo nos habla a través de la palabra, ¿no? Entonces, la autoridad de Cristo, hermanos, está conferida a la palabra apostólica que está en la Sagrada Escritura, ¿no? Ya en el siglo XVI surge, como les decía, el concepto de la sola escritura, ¿no? El término sola significa que la escritura por sí sola es la suprema revelación especial autoritativa de Dios. Voy a repetir una vez más. El concepto sola significa que la palabra, la Biblia, la escritura, es por sí sola la única suprema revelación especial autoritativa de Dios, y que la iglesia no tiene una autoridad en igualdad de condiciones con la Sagrada Escritura. La iglesia abraza ese libro como autoridad suprema de Dios, pero no tiene la misma autoridad. Cuando la Iglesia Católica respondió a la Reforma, porque la Reforma sacó el concepto de la sola escritura, y la Iglesia Católica responde a la Reforma en el Concilio de Trento, que se realizó a mediados del siglo XVI, exactamente en la cuarta sesión se habla concretamente de este tema y se habla respecto a la autoridad de la Iglesia y la autoridad de la Escritura. En el Concilio de Trento se debate, se discute la autoridad de la Iglesia y la autoridad de la Escritura. Roma confiesa su confianza en la inspiración de la Biblia, en la autoridad de la Biblia, y que vino a través del Espíritu Santo de forma directa. En eso no hay ningún problema,
y en ese punto no hay ninguna confrontación o discusión. Pero además de esto, de la revelación de Dios a través de la Sagrada Iglesia protestante, la Iglesia cristiana, solo acepta la autoridad de la Biblia. No así las tradiciones de la Iglesia. Y Roma dice, no, son dos cosas. Sí la Biblia, pero también las tradiciones de la Iglesia. Entonces, ¿cómo debemos entender que la revelación de Dios nos llega a través de la revelación de la Biblia y también la tradición? Podemos encontrar en nuestro concepto solo en las Escrituras y en aquellos libros o doctrinas o confesiones que estén basados en la Biblia y que resuman lo que la Biblia dice. Nada más. Ahí encontramos las verdades de Dios. Es decir, no solo encontramos las verdades de Dios en la Biblia. Por supuesto que podemos encontrar las verdades de Dios en libros buenos de teología buena. Por supuesto que sí, hay mucha riqueza ahí y por supuesto que hay verdades de Dios. También debemos aclarar que en esos libros no se aplica el concepto de inspiración, inerrancia, infalibilidad, ¿no? Porque son escritos realizados por hombres y el único libro que tiene esas tres características es la Biblia. Pero no por eso podríamos decir que no están las verdades de Dios. Voy a dar algunos puntos acerca de la naturaleza de las escrituras, algunos puntos acerca de las características de la palabra y de por qué deberíamos considerar a la palabra o a la Biblia la única autoridad de Dios o a la única fuente autoritativa de Dios. Voy a comenzar por el primer punto. Aunque la luz, digamos, de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios. Sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que son necesarias para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa. Ello hace que las Santas Escrituras sean de lo más necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Bajo el nombre, segundo punto, bajo el nombre de las Santas Escrituras o palabra de Dios escrita, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de vida y de fe. Estos libros son del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Daniel, Esdras, Oseas, Nehemías, Joel, Esther, Amós, Job, Abdías, Salmos, Jonás, Proverbios, Miqueas, Eclesiastés, Nahum, Cantar de los Cantares, Habacuc, Isaías,
Sofonías, Jeremías, Ageo, Lamentaciones, Zacarías, Ezequiel y Malaquías. En el Nuevo Testamento están Primera de Corintios, Filemón. Por supuesto que no estoy dando en el orden en el que nosotros los tenemos acostumbrados, ¿no? Segunda de Corintios, Epístola a los Hebreos, Mateo, Gálatas, Marcos, Efesios, Carta a Santiago, Lucas, Carta de Santiago, perdón, Filipenses 1, no, Filipenses, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Juan, Colosenses, Hechos de los Apóstoles, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Tercera Carta de Juan, Carta a los Romanos, Judas, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Apocalipsis, Tito y me estoy olvidando de alguno, pero me parece que Juan, Tercera de Juan. Bueno, esos son los libros que están inspirados, que son parte del canon dentro de las Sagradas Escrituras. Tercer punto acerca de las Escrituras. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia. Y por lo tanto, no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. Cuarto punto. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. Quinto punto. El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estima alta y reverencial por las santas escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian absolutamente por sí mismas ser la palabra de Dios. El carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Sexto punto. La totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a todas las acciones y sociedades humanas que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Séptimo punto. Todas las cosas en las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias para obedecer, creer
y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar en las Escrituras para que no solo los eruditos, sino también los que no son eruditos, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Octavo punto. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, que era la lengua del pueblo de Dios desde tiempos muy antiguos. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que era un idioma muy conocido por todas las naciones de aquel entonces. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, siendo directamente inspirados por Dios y conservados puros en todos los tiempos por su singular cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. Por esta razón, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe apelar a ellos. El pueblo de Dios tiene derecho a las Escrituras y también tiene interés en ellas. Es más, se le ha ordenado leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Pero como los idiomas originales de las Escrituras no son conocidos por todo el pueblo de Dios, estas deben traducirse al idioma vernáculo de toda nación a donde lleguen. Esto tiene como finalidad que la palabra de Dios more abundantemente en todos para que adoren a Dios de manera aceptable y para que tengan esperanza mediante la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras. Noveno punto. La regla infalible de la interpretación de la Escritura es la Escritura misma. Por tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, el cual no es múltiple sino único, debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. Dentro de la Biblia. El Espíritu Santo, perdón, 10º punto, el Espíritu Santo que habla en la Escritura y de cuya sentencia debemos depender, es el único juez supremo por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y por quien deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas humanas y las opiniones individuales. Hermanos, lo que yo acabo de hacer en estos 10 minutos es leerles, porque he estado leyendo, todo este tiempo he estado leyendo, la Confesión de Fe de Westminster acerca de las Sagradas Escrituras. Este es el pensamiento, esta es la conclusión de Westminster acerca de lo que significa la palabra. Les he leído exactamente todos los puntos que se discutieron y se concluyeron en la confesión, que se llama así, ¿no? El documento que emitió esa reunión que hubo en Westminster. Tremendo, tremendo documento que yo les invito a que ustedes se lo lean completito, porque es un documento muy, muy rico, no es muy largo, no es muy extenso, pero es de tremendo valor y ustedes pueden ver lo que habla acerca de todos los puntos, ¿no? Habla acerca de la Biblia, de la naturaleza del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, de la salvación. Es decir, ustedes pueden encontrar toda la doctrina cristiana y los postulados y las conclusiones que abraza la iglesia cristiana, principalmente reformada, ¿no? Entonces, la Confesión de Fe de Westminster reproduce, hermanos, fielmente la enseñanza, digamos, de la Sagrada Escritura, y nos dice y sostiene que la Escritura es inspirada, es infalible e inerrante, y que en la Biblia es el único lugar donde puedes encontrar las verdades de Dios. Esa es la importancia más profunda que tiene este libro, ¿no? Por supuesto que podemos encontrar, como les he dicho hace un momento, la verdad en buenos libros, ¿no? Claro, si son libros sólidos, porque también hay libros que no son sólidos, ¿no es cierto?
Pero lo que tenemos aquí, hermanos, es que en la cuarta sesión de Trento, volviendo al tema del Concilio de Trento, cuando se dice que la verdad la tenemos en la Sagrada Escritura, como también en la tradición, estamos hablando de lo que se denomina una teoría de doble fuente de revelación especial. Sí, estamos hablando de una teoría de doble fuente de revelación especial, donde la Iglesia tiene dos fuentes de revelación especial, ¿no? Una de las cuales es la Escritura y la otra es la tradición de la Iglesia, poniendo a la Iglesia en una posición de autoridad similar a la que tiene la Biblia misma. O sea, las tradiciones de la Iglesia, dentro de la Iglesia de Roma, están al mismo nivel, exactamente al mismo nivel de autoridad y de posición que la Biblia misma. Entonces, un estudio muy bueno relacionado a la cuarta sesión del Concilio de Trento. Yo hablo de la cuarta sesión porque es en esa sesión en la que se discute esto, esta teoría dual, digamos, o esta doble fuente de revelación. Es en la cuarta sesión, digamos, del Concilio de Trento. En el primer borrador de la cuarta sesión de Trento, no contenía las palabras escritura y tradición. No contenía el primer borrador, escritura y tradición. Pero contenía dos palabras latinas en el texto que decía partim partim. Lo que quiere decir es que la verdad de Dios está contenida en parte en la escritura y en parte en la tradición de la iglesia. Esto decía el primer borrador, repito, de la cuarta sesión del Concilio de Trento. Allí no hay duda de que tienes dos fuentes de revelación divina. Una es la escritura y otra la tradición. Parte está en una, parte está en otra. Sin embargo, cuando este proyecto fue presentado a la asamblea, dos sacerdotes protestaron. Dos sacerdotes alzaron la mano y dijeron, esto es un error. Esto no puede ser, esto no es correcto. Uno de los sacerdotes era Bonuccio y el otro sacerdote era Nachianti, ¿no? Bonuccio y Nachianti levantaron la mano, se levantaron de sus sitios y protestaron por la redacción, diciendo que ese lenguaje destruiría la suficiencia y la singularidad y la autoridad de la Sagrada Escritura y que socavaría la suprema autoridad de la Biblia. Estaban en ese momento luchando por el principio de la sola escritura de la Reforma, pero por supuesto no fueron escuchados. Allí termina, digamos, el registro con respecto a ese debate del primer borrador. No sabemos cómo argumentaron, no sabemos cómo fueron las respuestas, no sabemos cómo fueron las intervenciones de estos sacerdotes y las contrarrespuestas que tuvieron. Lo que sí sabemos es que en el documento final estas dos palabras ya no existían, ya no estaban. Y en su lugar, esta palabra et, la cual significa y, estaba presente, ¿no? Entonces, y es escritura y tradiciones. Entonces, la pregunta es, ¿respondió la iglesia a esta protesta y rechazó conscientemente una teoría de doble fuente? ¿Hizo la iglesia este cambio simplemente por razones literarias o lo hizo de forma intencional, como generando una ambigüedad para dejar la pregunta abierta para una reflexión posterior? La verdad es que no sabemos, pero lo que sí sabemos, hermanos, la respuesta por los decretos y decisiones posteriores de la Iglesia. El Papa Pío más adelante, sin ninguna ambigüedad, sin ningún tipo de ambigüedad, dice claramente que la Iglesia abraza dos fuentes distintas de revelación especial, la Biblia y las tradiciones. Para Roma, ellos pueden apelar tanto a la Biblia como a la tradición con el mismo nivel de autoridad para resolver cualquier disputa doctrinal. Los protestantes establecen que la Biblia es la única autoridad de revelación especial. Y ese es el concepto que se articuló en la Reforma bajo el nombre de sola escritura. Solo la Biblia, no las tradiciones. Ese es el debate entre la Iglesia romana
y la Iglesia protestante reformada. Les voy a dar un ejemplo. La Inmaculada Concepción que ustedes conocen, que se celebra el 8 de diciembre, si no estoy mal, y la Asunción de María, que se celebra el 15 de agosto, no están registrados en la Escritura. Y de hecho no fueron dogmas en todo tiempo para la Iglesia romana, ¿no? De hecho, hubieron discusiones, hubieron votaciones, hubieron posiciones a favor, posiciones en contra, hasta que finalmente se aprobaron como dogmas la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica no siempre abrazó estas doctrinas. Fueron en algunas fechas en que luego de debates y argumentaciones y contraargumentaciones, la Iglesia Católica finalmente terminó aprobando estos dos dogmas, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Y repito, estos dos postulados, o estas dos posiciones de que María fue concebida sin pecado y que fue ascendida al cielo en cuerpo y alma, no están en la Escritura, pero forman parte de la tradición de la Iglesia. Y como forman parte de la tradición de la Iglesia, son verdades de Dios, igualitas a la Biblia. Y como son verdades de Dios, porque la tradición así lo marca, tienen el mismo nivel de autoridad como si estuvieran en la Biblia. Por supuesto, esto para la Iglesia romana, ¿no es cierto? Estoy hablando para la Iglesia romana. No están en la Escritura, pero como forman parte de la tradición de la Iglesia Católica, por lo tanto, forman parte de la revelación de Dios y son verdad en la doctrina romana. Vuelvo a repetir. Entonces, la pregunta que viene ahora es, ¿qué pasa en este escenario con el razonamiento del canon? Sí, esa es la pregunta. ¿Qué pasa en este escenario con el razonamiento del canon? El razonamiento más o menos dice algo así. Puesto que es por decisión de la Iglesia que ciertos libros estén formalmente canonizados, por lo tanto, la autoridad de la Biblia está sujeta a la autoridad de la Iglesia. Y en un sentido muy real, deriva su autoridad de una autoridad mayor que es la Iglesia misma. Fíjense lo que estoy diciendo, hermanos. Más o menos van armando un razonamiento de esta manera. Puesto que la Iglesia define en sus discusiones qué libro es del canon y qué libro no es del canon, la Biblia misma estaría sujeta a la autoridad de la Iglesia, porque dicen este sí es del canon, este no es del canon, y en un sentido directo y real deriva su autoridad de una autoridad mayor que sería la Iglesia misma. Entonces, ¿a dónde llegamos? Por supuesto que nosotros rechazamos esa postura, ¿no? Porque llegamos a concluir con este razonamiento que la autoridad de la Iglesia es superior a la de la Biblia, porque la Biblia estaría sujeta a las decisiones de la Iglesia diciendo, sí, entra Mateo, entra Lucas, entra Marcos, este no entra, este sí entra, y nosotros decidimos sobre la Biblia, por lo tanto tenemos más autoridad sobre ese libro. No, por supuesto, nosotros, los cristianos reformados, rechazamos esta postura por razones bíblicas, por razones teológicas y por razones históricas. Volvemos al origen de la autoridad y entendemos que cuando el principio de la sola escritura nos dice la razón por la cual se restringe la autoridad vinculante de la escritura es porque estaban convencidos de que las escrituras son la palabra directa de Dios. Por lo tanto, no pueden estar sujetas a ninguna otra autoridad superior. Solamente Dios puede atar, digamos, la conciencia, solo Dios tiene autoridad absoluta. Y aquí mismo, en este libro, que es la Biblia, encontramos la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta el problema? ¿Se dan cuenta las dimensiones del debate? De la profundidad de las discusiones del Concilio de Trento
y de esa cuarta sesión. Roma dice que la Biblia es la autoridad de Dios, pero que ha sido delegada a la iglesia y que Cristo construyó su iglesia sobre Pedro. Por lo tanto, le llama una sucesión apostólica que continúa hasta hoy con la figura del Papa que está sentado en Roma, y a partir de esta serie de razonamientos, la Biblia estaría en sujeción de autoridad a la tradición y a la línea que dicte la iglesia. Este es un tema muy controversial, realmente es muy controversial. Por supuesto que hubo un proceso de delegación, ¿no? Cristo es el apóstol delegado por excelencia cuando dice que no habla nada de su propia autoridad, sino por la autoridad que el Padre le confiere. Y ahí hay el primer principio de delegación. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, Jesús no habla por su propia autoridad, no habla por su propia cuenta, Él no se lanza solo, Él habla lo que el Padre le dice y Él se sujeta a lo que el Padre le da. Él se sujeta en autoridad al Padre, ¿no? Cristo afirma hablar con la autoridad del Padre. Ahora, cuando la iglesia abraza la autoridad de Cristo sobre la iglesia, reconoce la autoridad de Cristo y que su autoridad como cabeza de la iglesia es superior a cualquier otra parte de la iglesia. Cuando tú dices que Cristo es tu Señor y que Cristo es el Señor de la iglesia, estamos diciendo que Cristo como cabeza de la iglesia es superior a cualquier otra parte de la iglesia, o posición de la iglesia, o personaje en la iglesia. También vemos a Cristo delegar su autoridad sobre sus apóstoles, diciendo que los que te reciben, me reciben, los que te rechazan, me rechazan. Cuando la iglesia finaliza, hermanos, la lista formal de libros del canon, en este proceso la iglesia utilizó un término latino que se llama recipimus. Sí, se llama recipimus, que traducido es recibimos. Cuando la iglesia finaliza el arreglo formal de libros del canon, utiliza un término latino que se llama recibimos, ¿no? Entonces, en el establecimiento del canon formal y eclesiástico de ese momento, la iglesia no dijo que crearon el canon o que el canon recibió su autoridad de la autoridad de la iglesia, sino más bien que estamos reconociendo o recibiendo, abrazando estos libros como libros que ya tienen una autoridad en sí misma propia que viene de Dios. Es decir, la iglesia no le está dando autoridad, la iglesia no está creando el canon, lo que está haciendo la iglesia simplemente es ordenando y reconociendo la autoridad de ese libro que ya tiene autoridad en sí mismo porque viene de parte de Dios y no necesita el reconocimiento de la iglesia. Porque Dios no necesita que la iglesia lo valide. Dios se valida en sí mismo. ¿Se dan cuenta de esa controversia o de esa discusión o de ese manejo de conceptos? Es como Dios mismo hablándonos directamente a nosotros a través de su palabra. O sea, no necesita que nadie lo valide. Dios cuando habla algo no dice, a ver, ¿y ustedes están de acuerdo o no? O sea, Él habla y punto. Entonces, cuando esos señores de la iglesia se reunieron a discutir el canon, no están dándole su bendición al canon. No están diciendo, ¿saben qué? Nosotros autorizamos esto. No, ellos están reconociendo la autoridad que ese libro ya tiene, hermanos. Y ese concepto es la autoridad de la Biblia. No le estamos dando la autoridad al canon, repito, pues ya lo tiene. Simplemente estamos abrazando, estamos reconociendo, estamos diciendo que aceptamos, que nos sometemos a la autoridad del libro que es escrito por Dios. El canon que está sobre la iglesia. La iglesia, hermanos, está siempre subordinada a la autoridad de la Biblia, no la Biblia subordinada a la autoridad de la iglesia. Aquí, por supuesto que se generan discusiones, porque si tú dices en Roma
que la autoridad de la Biblia está siempre subordinada a la autoridad de la iglesia, ¿cómo vas a sostener la Asunción de María? ¿Y cómo vas a sostener la Inmaculada Concepción de María? No puedes. Necesariamente estás forzado a decir que las tradiciones tienen el mismo peso específico, el mismo valor y la misma autoridad que la palabra, lo cual para nosotros no es correcto. Y acá se generaron una serie de discusiones, una serie de temas controversiales acerca de la naturaleza de las escrituras, acerca del origen de las escrituras, acerca de la autoridad misma de las escrituras, acerca de la relación de la autoridad bíblica sobre la eclesiástica, acerca del alcance del canon, etc. Esto fue un tema muy complicado, muy largo, muy cansador, etcétera, etcétera. Ponerse de acuerdo, muy complicado. Entonces, hermanos, si tenemos un concepto perfecto nosotros sobre la naturaleza de la Biblia, si tenemos conceptos que vienen, por ejemplo, acerca de la confesión de su autoridad, del alcance del canon, si sabemos la autoridad que tiene ese libro, si sabemos la importancia de la Biblia, si sabemos que viene de Dios, si sabemos todo eso, si nosotros en este estudio que estamos conectados, todos los que estamos conectados en este estudio, reconocemos la autoridad de la Biblia, la naturaleza de la Biblia, el alcance del canon, que viene de Dios, que es autoridad suprema, etcétera, etcétera, pero no sabemos nada del contenido de la Biblia o hemos leído partecitas de la Biblia y no sabemos dónde estamos parados en la Biblia, ¿qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado sabiendo todo esto? Si no sabemos qué dice Abdías, si no sabemos qué dice Joel, si no sabemos cuál es el mensaje de Habacuc, si no sabemos cuál es el mensaje de Zacarías, si no sabemos cuál es el mensaje de Eclesiastés, si no sabemos cuál es el mensaje de Filemón, ¿qué hemos ganado? Si nunca hemos leído Amós, si nunca hemos leído Oseas o hemos leído algunas cositas, ¿qué hemos ganado? No hemos ganado nada. La escritura se nos da no solo como una doctrina abstracta, sino que viene a nosotros como la palabra divina de Dios que está diseñada para nuestra edificación, para nuestra conversión, para nuestra reprensión, para nuestra corrección, para nuestra instrucción, para que estemos totalmente equipados para ser hombres y mujeres de Dios. Pero si no sabemos lo que la Biblia dice, ¿dónde estamos parados? La Biblia es inspirada, sí. Es inerrante, sí. Es autoritativa, sí. ¿Qué hay en la Biblia? ¿Qué hay? O sea, si yo no sé qué hay, de qué habla la Biblia, me debo cuestionar seriamente como cristiano qué estoy abrazando, sobre qué estoy parado, ¿no? ¿Qué estoy impulsando? Tenemos una doctrina sólida, hermanos, sobre la naturaleza de las escrituras. La Biblia es la voz de Dios, infalible, inerrante, inspirada, llega por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Hubo una época oscura, una época de oscurantismo en la época medieval. Bueno, a principios del siglo XVI, cuando surge la Reforma o parte de la Reforma, esto podemos ver en la historia de la iglesia romana estaba, por supuesto, totalmente corrompida, digamos, ¿no? Estaban vendiendo indulgencias, los papas estaban reconocidos por escándalos, tenían escándalos de todo tipo, ostentaciones de poder, ostentaciones de riqueza, inclusive, hermanos, escándalos sexuales, terrible en esa época, ¿no? En este contexto, en el año 1517, un monje dominico llamado John Tetzel o Juan Tetzel, enviado por el papa de esa época, que era León X, fue enviado, digo una vez más, a vender indulgencias a Alemania. Este señor
se dedicaba a vender pasaportes para ir al cielo, entradas al cielo, certificados que aseguraban remisión de pecados, reducciones de años en el purgatorio, condiciones a pagar ciertas sumas. Es decir, tenía una oferta de productos tremenda, ¿no? Vendía todo, vendía todo. Lo que hizo famoso este procedimiento y los certificados estaban destinados a recolectar un montón de plata para financiar proyectos de Roma en esa época, financiados por el Papa León X, ¿no? Fíjense, en esa época, por ejemplo, la salvación se podía comprar, se podía sacar a gente del purgatorio, se podía reducir penas a la gente del purgatorio, ¿no? Un montón de barbaridades. Se había perdido, digamos, la fe de los cristianos y, por supuesto, se había perdido la sujeción y la autoridad de la Biblia, de la cual estamos discutiendo en esta mañana, ¿no? El concepto de autoridad de la Biblia había quedado relegado a un punto X porque se estaban transando cosas y se estaban desbaratando cosas, por supuesto que estaban explicadas y refutadas por la Biblia misma, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaba la autoridad de la Biblia? En cualquier lugar, hermano, menos en el lugar que debería tener. Entonces, el Vaticano, repito una vez más, comienza a enriquecerse con estas transacciones, con estas ventas. Para que tengan una idea simplemente, no me quiero cambiar de tema a la autoridad de la Biblia, los delitos por impurezas valían 27 liras, el adulterio valía 87 liras, es decir, pagar para quitarte ese peso de adulterio tenías que pagar 87 liras, homicidio de sacerdote 27 liras, concubinato de sacerdote 21 liras, matrimonio en primer grado de parentesco era más carito, tenías que pagar 300 liras. Una mujer que provoque un aborto provocado ya tenía que pagar 1 ducado y 6 carlines. Sí, una mujer que provocaba un aborto, repito, provocado, tenía que pagar 1 ducado y 6 carlines y con eso salvaba la pena. Entonces, en ese escenario que les estoy contando, Lutero y otras personas que estaban en Wittenberg en esa época, en 1517, comienzan el tema de la reforma y del concepto de sola escritura. Parte, digamos, enseñando el libro de Romanos, ¿no? Donde dice, por ejemplo, que la salvación era por fe y no por obras. Y Lutero, hermanos, escribe las famosas 95 tesis que establece un debate muy fuerte dentro de la iglesia romana acerca de la venta de indulgencias. Ustedes tienen que leer las 95 tesis de Lutero, que son muy interesantes, en las cuales van a ver que la intención de Lutero fue que la iglesia regresara a la sola escritura. Y si la iglesia regresara a la sola escritura, por supuesto que se caía el negocio del Vaticano, ¿no? Ya no hubieran podido vender los chelines, los carlines, los ducados, las liras, nada de eso, ¿no? Pero la intención de Lutero fue que la iglesia regresara al principio de solo la escritura, que es decir, la autoridad solo la tiene la palabra, no ustedes. Por supuesto que en esa época en la iglesia de Roma no se enseñaba de Cristo, no se enseñaba del Evangelio, no se enseñaba de la Biblia, ni se hablaba de la Biblia estaba en el último cajón con 20 candados. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia y a partir de ese momento comienza una lucha para la iglesia y dentro de la iglesia contra Lutero, ¿no es cierto? Y él, por supuesto, comienza una lucha para que la iglesia deje sus herejías. Se enfrascan en una pelea tremenda. Protestó, por ejemplo, contra la corrupción del papado, contra las falsas enseñanzas, contra la salvación por las indulgencias, porque la iglesia decía, perdón, porque la Biblia decía que la salvación es por fe y la iglesia decía no, que la salvación era por indulgencias. Y decía, no, pues un ratito, el libro de Romanos dice que la salvación es por fe. No importa el libro de Romanos. Acá la tradición tiene más peso y lo que dice León X vale más. Acá hay que pagar para salirme más rápido del purgatorio. Más o menos ese es
el concepto de lo que pasaba en ese tiempo. Profesó la salvación por fe, tal como lo expresa el libro de Romanos, algo que la iglesia no predicó durante siglos. Esto quiere decir, hermanos, que la autoridad de la Biblia se había perdido. La escritura está por encima de toda autoridad, incluyendo el papado. Y eso le costó a Lutero, y no solo a Lutero, sino a todos los varones impulsores de la reforma. La Biblia es la palabra de Dios, es fuente legítima para que todos los seres humanos se sometan a ella, y ese era el principio de sola escritura, única fuente de autoridad. ¿Y qué decía ese principio? Volver a la palabra, dejar atrás las herejías, dejar atrás las falsas enseñanzas, dejar atrás la venta de indulgencias, etcétera, etcétera. Testificó a favor de la salvación de fe en Cristo y a favor de la Biblia como la única autoridad. Por supuesto, hermanos, que la iglesia no le hizo caso. Y al contrario, le persiguieron. Del 12 al 14 de octubre de 1518, fue invitado a Augsburgo a un juicio liderado por Cayetano, donde le pidieron que se retracte y se deje de oponer al papado. O sea, lo pusieron adelante y le dijeron, Lutero, te estamos dando la oportunidad de que salves tu pellejo. Tienes simplemente que retractarte de esto y seguimos siendo amigos. Martín Lutero, sabiendo lo que pasaron John Hus y John Wycliffe, tuvo muchos problemas nerviosos y de salud antes del juicio. O sea, casi que no entra al juicio, ¿no? Cuando se enfrenta a Cayetano en el juicio, le dice su santidad el Papa, abusa de las escrituras. Yo niego que él esté por encima de la palabra de Dios. Así tal cual, ¿no? En su defensa, en su argumentación, le dice, su santidad el Papa abusa de las escrituras. Y yo niego que él, el Papa, esté por encima de la palabra. Y por supuesto, Cayetano entra en ira, se rasga las vestiduras y lo expulsa inmediatamente de la sala. Entonces acá, Lutero está argumentando a favor, primero la Biblia, luego el resto de las cosas. Primero la Biblia, luego las doctrinas, luego las tradiciones, luego lo que tú quieras, pero primero la Biblia. Primero la Biblia fue la frase de la Reforma, la sola escritura. Lutero trató de hacer un llamado para regresar a la sola escritura. Por supuesto que no tuvo eco, por supuesto que no tuvo dentro de la iglesia romana ninguna aceptación. Su tema de regresar a la Biblia fue rechazado. Lutero decía, si la Biblia lo dice, yo lo creo. La iglesia decía, si la Biblia lo dice y las tradiciones dicen otra cosa, yo creo a las tradiciones. 3 años después, a inicios de 1521, Lutero fue invitado a la dieta de Worm, W-O-R-M, la dieta de Worm, y fue llamado a comparecer delante del emperador Carlos I y delante de la corte imperial y del representante del papado. En esta reunión, Lutero fue invitado por orden del Papa a retractarse de las 95 tesis bajo pena de excomulgación o pena de muerte instantánea. Esa era su pena si no se retractaba de las 95 tesis. Esto ya en 1521. Federico III le da un salvoconducto indicando que su ida y regreso estaban asegurados. Es decir, Federico III le dice, ¿sabes qué? Anda a Worm tranquilo porque te estoy dando un salvoconducto de ida y de vuelta que te van a mantener seguro. Estando ya en Worm, cuando le piden la retractación, Lutero dice estas palabras. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén.
por supuesto, todo el concilio entra en ira contra Lutero, se enoja contra Lutero, y Lutero les dice, si me convencen por las escrituras, lo voy a hacer en este momento. Por favor, abran sus Biblias y muéstrenme dónde estoy mal, ¿no? Pues que me marca los pasos es la palabra de Dios, que ustedes no quieren reconocer, que ustedes no quieren leer, que ustedes no quieren hacer caso. Reafirma el concepto de sola escritura como fuente de autoridad, como fuente de conocimiento, como fuente de poder de Dios. Poder y autoridad de la Biblia, hermanos. Autoridad máxima de la vida de todo creyente es la Biblia. Esa fue la parada de Lutero en la dieta de Worm, diciendo que la Biblia tiene la preeminencia de toda autoridad, incluyendo el Papa. ¿Saben qué, señores? El Papa mismo tiene que someterse a este libro. Y ustedes ya imaginarán las caras de esas personas en Word. Toda norma de moral, toda norma de fe del creyente debe subordinarse a la autoridad de la Biblia. En mayo, el Papa dicta una bula papal donde dice que Lutero es un delincuente y que cualquiera puede matar a Lutero sin ningún problema. Lo ponen en esa categoría. El que lo mate a Lutero está bien, porque había una bula papal, hermanos. Toda bula del Papa se considera palabra de Dios por encima de la Biblia. ¿Sí han escuchado? Bien, toda bula papal se consideraba por encima de la Biblia misma. Lutero fue protegido por un amigo en un castillo y mientras estaba protegido comienza la traducción de la Biblia al idioma alemán. Sí, mientras estaba en esa complejidad, hermanos, mientras Lutero estaba en esa persecución diabólica, mientras Lutero estaba siendo buscado en todos los confines del planeta, él estaba trabajando en la traducción del latín al alemán. Ese era Lutero, hermanos. Y no solo Lutero, varones de la Reforma de ese calibre. Así más o menos comienza el movimiento protestante a favor del concepto de la sola escritura, a favor del concepto de solo la autoridad de la Biblia, que es el que abrazó la Reforma. Esa fue la vena principal de la sangre de la Reforma, que dice que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la fuente de toda revelación, no los hombres, no las tradiciones. La Biblia es fuente de toda gracia, de fe, de justificación, salvación, vida cristiana, organización de la iglesia, la vida de todo creyente en general. Calvino, en su Suma Teológica Sistemática, establece como una doctrina, la Biblia es la palabra de Dios. Todo ser humano debe someterse a la Biblia, estudiarla, someterse a ella. Se debe obedecer, pues es la voluntad escrita de Dios para nosotros. Dice además Calvino, no mentira, esto no dice Calvino, que en lugar de leer, por ejemplo, a Paulo Coelho, que en lugar de leer a John Gray, en lugar de leer a Pilar Sordo, etcétera, etcétera, nosotros debemos leer la Biblia, pues es nuestra única fuente de autoridad sobre nuestras vidas. La Biblia es única, exclusiva, autoritaria, inerrante, infalible, verdadera palabra de Dios. A ver, les voy a leer esto para que ustedes comparen lo que estamos hablando. Tú que eres un ser humano, eres mi milagro y eres fuente capaz, inteligente y lleno de dones y talentos. Cuenta tus dones y tus talentos. Entusiásmate con ellos, reconócete, encuéntrate, acéptate, anímate y piensa que desde este momento puedes cambiar tu vida para bien. Si te lo propones y te llenas de entusiasmo,
y sobre todo si te das cuenta de toda la felicidad que puedes conseguir con solo desearlo. Eres mi creación. No temas comenzar una vida nueva. No te lamentes nunca. No te quejes. No te atormentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Estás dotado de poderes desconocidos para todas las criaturas del universo. Eres único. Nadie es igual a ti. Solo en ti está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo y seguir siempre adelante, hasta el fin, simplemente porque eres libre. En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyeras con tonterías. Te di el poder de pensar, el poder de imaginar, el poder de amar, de crear, de terminar, de planear, de decir, de reír, de hablar. Te di el poder de rezar y te situé por encima de los ángeles cuando te di el poder de elección, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hermanos, este tipo de cosas son las que gobiernan el pensamiento de muchas personas. Por eso les digo, no debemos leer Pilar Sordo, Paulo Coelho, John Gray, tú eres lo que más vales, 7 pasos para hacer esto, para hacer éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, nuestro libro, nuestra guía, nuestra luz, nuestra luminaria debe ser la Biblia. La Biblia, por supuesto, está en contra de todo lo que yo acabo de leer acá, en este último minuto, ¿no? Esa es la exclusividad de la Biblia. La Biblia es única, exclusiva, inerrante, autoritaria, infalible. Es la verdadera palabra de Dios, ¿no? Sobre esto, Lutero y los reformadores construyeron el concepto de la sola escritura. Ahora, esta doctrina obviamente no es algo nuevo y no es algo que a Lutero se le ocurre, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Es un concepto que maneja la iglesia como verdad bíblica y que aparece en la misma Biblia, ¿no? Segunda carta de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice la misma Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que está escrito viene de Dios mismo, es el origen, Dios mismo. Si lo que está escrito es por Dios, para que caminemos de una forma perfecta, preparados para toda buena obra, Pablo escribe para rebatir las dudas y orígenes de las escrituras, comenzando del Antiguo Testamento. La palabra de Dios aparece más de 3,800 veces, hermanos, en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice el Salmo 19, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra escrita es verdad absoluta, es inspiración de Dios por el Espíritu Santo. Juan 17, 17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y Cristo explica que la palabra de Dios es verdadera. La verdad es la palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad. Tu palabra es infalible, viene de Dios. Y Cristo aquí está reafirmando y confirmando que la escritura por los profetas y los apóstoles es palabra de Dios. Pide que ellos sean santificados en esa verdad escrita en su palabra. ¿Por qué las escrituras son palabra de Dios y tienen autoridad? Por lo siguiente, Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo que Él era el camino y la verdad y la palabra. O la palabra escrita es verdad o Cristo es la verdad. Juan 1, 1, 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta palabra, hermanos, autoexistente y eterna que ha creado todas las cosas, hubo un día que vino a la tierra y encarnó y su nombre es Jesús. Lutero y Calvino dijeron que la palabra escrita era Dios mismo. Las escrituras son Dios mismo expresado en palabras bajo el testimonio de Jesucristo. Hermanos, ese es el poder de la Biblia. El poder de la Biblia no radica en que es un libro.
La palabra que está allí escrita es la manifestación de Dios bajo el testimonio de Cristo mismo. Por eso Cristo decía que Él mismo es el Logos de Dios, la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia no necesita ser confirmada por nosotros. No necesita que tú digas, sí, yo creo en la Biblia. No necesita que digas, sí, yo creo más o menos en la Biblia. No necesita que tú digas, no, la Biblia es relativa. Ella misma posee autoridad porque viene de Dios. No necesita, hermanos, la aprobación de los hombres. El hecho de que tú creas o no creas no le quita nada de autoridad porque esa autoridad ya la tiene. Las escrituras de los profetas y lo que escribieron los profetas son palabra de Dios, pues hablan de Cristo y Él mismo es la palabra de Dios encarnada. Él da testimonio a través del Espíritu Santo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra y cree tiene vida eterna y no va a juicio. La palabra es su poder y gloria, pues la palabra encarnada es Dios mismo. La palabra de Dios es la palabra escrita de Dios, pues habla del testimonio acerca de Dios mismo y viene de parte de Dios mismo. Y esa palabra es Jesús. Cuando comienzas a poner en entredicho la Biblia, estás empezando a poner en entredicho a Jesús mismo. Cuando la iglesia comienza a poner a la Biblia en posición relativa, está poniendo en posición relativa a Jesús mismo, ¿no? Hermanos, esa es la importancia de la Biblia. Esa es la autoridad de la Biblia. Por eso debemos leer las cartas apostólicas, los libros proféticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué, por ejemplo, se mandan a leer las cartas apostólicas? Porque todos los escritos de los apóstoles fueron palabra de Dios. La iglesia se fundamenta en lo que dijeron los apóstoles y en lo que dijeron los profetas. ¿No? Entonces, cuando comienzan a dudar de la palabra, a que las escrituras fueran de Dios, Dios genera una reforma a la iglesia primitiva y entonces Pedro y Pablo comienzan a defender la sola escritura. Sí, ya hubo estos problemas en esa época. Por eso, segunda de Pedro 1, del 20 al 21, dice lo siguiente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra interpretar se refiere a la palabra origen u originario. Ninguna profecía es de origen privado. Nunca la profecía es de origen humano. Ellos comenzaron a defender que la escritura es la mayor fuente de autoridad. No, porque los judaizantes decían que la palabra de los apóstoles no era verdadera. Los judaizantes de esa época ponían en duda la palabra de los apóstoles. Y cuando Cristo le dice a Pablo que le baste su gracia, Pablo estaba sufriendo la no creencia, digamos, de muchas cosas, entre ellas de las escrituras, especialmente en Corinto. Siempre han atacado la sola escritura, el no tomar las escrituras como sola y que la escritura le agrega otras cosas como el judaísmo y esto ya no sería palabra de Dios, sería palabra de Dios más cosas judaizantes, ¿no? ¿Verdad más mentira? Mentira, pues, hermanos. Por eso hay discusiones, ¿no? Porque en esa época los judaizantes querían meter cositas, ¿no? No solo la Biblia, no, es la Biblia más las tradiciones judaizantes. No, hermanos, no es la Biblia más tradiciones judaizantes. No es la Biblia más el Talmud. No, hermanos, es solo la Biblia. En Roma es la Biblia más las tradiciones. Siempre queremos aportarle algo a Dios, hermanos. Siempre queremos meter algo más. Los profetas y los apóstoles nunca escribían lo que ellos querían, sino lo que el Espíritu Santo les decía que escribiesen. Ellos defendían solo los escritos, solo los evangelios, solo las cartas. Y Pedro comienza a defender el principio de sola escritura, diciendo en 2 de Pedro 3, del 15 al 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro habla de las cartas de Pablo y las defiende, pues sabe que vienen de parte de Dios. Los indoctos e inconstantes comienzan a torcer esas cartas y otras escrituras, y aquí está Pedro haciendo la defensa, diciendo que también las cartas de Pablo son palabra de Dios. Pedro hace defensa de la sola escritura en 2 de Pedro 3, del 1 al 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Para recordar las palabras antes dichas por los santos, estaba diciendo, hermanos, que el Antiguo Testamento es también palabra de Dios. Pedro estaba como un reformador, hermanos, en esa época, diciendo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra de Dios. Este es el concepto, hermanos, de sola escritura. La sola escritura no es solamente un movimiento reformista, es una defensa de que la palabra es de Dios y viene de Dios y tiene autoridad. Y con esto me voy al final. Dios defiende la escritura tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No hay nada escrito que sea palabra de Dios aparte de la Biblia y que supere a la Biblia. Solo lo que ellos han escrito, lo que está dentro del canon, los apóstoles, profetas, etcétera, son palabra de Dios. Por esto, 1 Corintios 4:6 escribe, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Saben qué, hermanos? Les está diciendo, no piensen más de lo que está escrito en la Biblia. No sea que empecemos a envanecernos, para que aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, ni te atrevas, hermano. La Biblia es la única y mayor fuente de autoridad. El único libro, la autoridad de Dios en sí mismo está en su palabra, fuente de autoridad la Biblia, para saber qué hacer cada día de nuestra vida, conocer a Dios, cómo adorarlo, cómo alabarlo, cómo seguirlo, etcétera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, hermanos, lo que acabo de leer era, por si acaso, 2 de Timoteo 2, 15, 18. Con esto cierro el concepto de autoridad de la Biblia, el tema de autoridad de la Biblia, y con esto cierro la serie de apologética. Dios les bendiga, hermanos.